Bendiciones todos los amigos, hermanos que me oyen en esta hora. Les saluda el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Hoy vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 5, vamos a estar viendo desde los versículos 26 al 29. Hechos 5 del 26 al 29. Vemos cómo dice la palabra. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿Nos mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a ver lo importante que es obedecer a Dios antes, como he leído, obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Cuando intentan imponer su voluntad en nosotros, viendo nosotros a través de la luz de la palabra, viendo nosotros, repito, a través de la luz de la palabra, que lo que intentan hacer no es correcto, no es conforme al orden establecido de Dios, sino que intentan por una u otra manera, mediante uno u otro camino, mediante una u otra versión, intentarnos hacer ver lo contrario. Si ven ustedes en el verso 18, dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Y la pregunta sería: ¿y quién sois vosotros para impedirnos que enseñemos en el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Quién sois vosotros para impedirnos que llevemos la palabra a todos aquellos que están hambrientos y sedientos de ella? ¿Quién sois vosotros? Porque luego sigue diciendo: ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ven ustedes cómo parecía prácticamente que por boca de estos fariseos hablaba el mismo Satanás, que impedía el crecimiento, la propagación, la extensión del evangelio por todo el mundo. Vemos cómo parecería que no querían que las almas, que las vidas conocieran al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés. Pero ¿saben ustedes por qué se produce esto? ¿Saben ustedes en el fondo por qué hay personas, incluso dentro de las iglesias, incluso dentro de los ministerios importantes en la iglesia, que impiden que se haga una u otra obra evangelística, una u otra obra de beneficio para la iglesia, de evangelización, de testificación, de célula, de ayuda solidaria, social, humanitaria? ¿Saben ustedes por qué? Pues porque lo podemos ver en el verso 17 de este capítulo 5 de Hechos. En el verso 17 del capítulo 5 de Hechos dice la palabra: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Lo han visto ahí, lo hemos leído. Se llenaron de celo y lo echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Pero luego dice el verso 19 del capítulo 5 de Hechos: pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id
Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Id y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios siempre permanecerá, y ningún hombre, ningún consejo de hombres, ninguna doctrina de hombre lo podrá impedir. Porque si el Señor lo dijo, lo va a hacer. Si el Señor te ha elegido a ti para que tú hagas su voluntad, si ha elegido a tu familia para que tú hagas su voluntad, si ha elegido a ti como ministerio para que hagas su voluntad, de cierto, te da un consejo la palabra. En el verso 29 del capítulo 5 de Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A Dios antes que a los hombres. Y repito, si lo que tú vas a hacer es para el engrandecimiento del reino, para ayudar al prójimo, al necesitado, al hambriento, al sediento, al maltratado, al apartado, al separado, al desplazado, a todo aquel que está rechazado por la sociedad, en inferioridad de condiciones de la sociedad, yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo estará contigo, con tu casa y con tu ministerio. Te puedo asegurar de que el Señor te va a bendecir y te va a prosperar siempre. Vendrán voces en contra tuya diciéndote que eres rebelde, que no te sometes a la jerarquía de la iglesia, que no te sometes a lo que está establecido en la iglesia, que no te sometes a lo que dice el responsable de la obra de la iglesia. Pero te digo una cosa, pónselo al Espíritu Santo en oración. Pónselo delante de Jesús en oración y muéstrale: Señor, lo que yo quiero hacer es para engrandecerte a ti y a tu reino. Lo que yo quiero hacer es hacer tu voluntad. Porque dice tu palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que a los hombres, porque también los hombres nos equivocamos, cometemos errores, también los hombres fallamos. Pero Dios nunca falla, Dios permanece constante, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios siempre es fiel y sigue con su pueblo. Por eso, acuérdate de lo que hemos leído, que esto era de la secta de los saduceos, que estaban llenos de celos. Y también hay veces que hay hermanos o hermanas que están en celo, porque posiblemente ellos anhelen algo de que tú lo tienes o tu casa lo tiene y ellos no, y les gustaría, y están luchando, y hay que orar por ellos para que el Señor les hable y el Señor les muestre. Pero no te quepa la menor duda de que el Señor te va a prosperar y te va a bendecir cuando tú te acuerdes del necesitado, cuando tú te acuerdes del que no tiene nada, cuando tú te acuerdes del que está hambriento, sediento, encarcelado y necesitado, porque eso es lo que el Señor quiere, porque es la forma de que su iglesia trabaje en la tierra. Es la única forma de que la iglesia crezca. Muchos son los que se opondrán a tu ministerio, muchos son los que se opondrán a que vayas, a que vengas, a que desarrolles tu ministerio, y vendrán voces alimentadas por el enemigo, vendrán voces influenciadas por diferentes doctrinas humanas que no son de Dios para decirte que te equivocas, que eres rebelde, que no te sometes. Pero te puedo asegurar que si tú que quieres hacer una obra para el Señor y alguien te lo impide en la iglesia, si tú ves que haciéndolo haces la voluntad de Dios, te puedo decir que el Señor te va a respaldar. Si tú se lo pones al Espíritu Santo, lo oras, pides consejo, pides ayuda a hermanos, hermanas en la fe, con años de experiencia, con testimonios similares al que tú estás pasando, y pides consejo, yo te aseguro que el Señor te va a respaldar y te va a ayudar y te va a apoyar y no te va a dejar, porque Él no deja a su pueblo. Recuerda, ellos le impidieron, como hemos leído en la palabra, en el verso 28 del capítulo 5 de Hechos: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdate que también a Jesús querían apedrearlo.
Acuérdate que también a Jesús querían difamarlo. Acuérdate que también a Jesús querían señalarlo. Es más, lo mataron, lo crucificaron. Pero sin embargo Él, todo lo que hizo fue bueno. Sanó, enseñó, testificó, predicó, y todo fue para enseñanza de los hombres y para salvación de los humanos. No olvides que muchas veces son por celos, por contiendas de personas hacia nosotros, sin que ellos muchas veces se den cuenta, pero es por celos. Por eso te digo que adelante, adelante, si tienes una inquietud, adelante, sigue adelante, porque el Señor te bendecirá y te prosperará, porque hará su voluntad. Dios te bendiga y te guarde, te espero mañana. Escríbeme si quieres al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com, y si quieres escuchar más devocionales, lo puedes hacer en YouTube poniendo devocional Un Consejo de Dios. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.